Buenas tardes. Dentro del programa de doctorado en Ciencias de la Educación y la asignatura Legislación Educativa, vamos a ver los programas de cooperación internacional que apoyan el sector educativo por la estudiante Isabel Cristina Olea Izaza y bajo la tutoría de la doctora Laura Oscos Villegas. Programas de cooperación internacional que apoyan el sector educativo. Desde la privatización del derecho a la educación debido a la terciarización de la ejecución de proyectos de calidad hasta los convenios multilaterales que promueven la educación para todos. Esto visto como que el derecho a la educación se vincula a estos convenios para favorecer las acciones. Asimismo, para Torres 2000 es necesaria la recuperación de la capacidad de pensar y actuar, desarrollado en los ciudadanos una masa crítica de profesionales que impulsen la comunicación más allá del pensamiento único, brindando a las personas la posibilidad de decidir y elegir qué educación darle a sus hijos, sin que con ello se afecte el acceso a los demás derechos que acompañan la no discriminación, la participación democrática con dignidad y especialmente disfrutar de la libertad sin temor. Así, para la calidad es necesario educar también a las mujeres, a los niños, a las personas con discapacidad, a los refugiados, los migrantes o de contextos de conflicto armado y especialmente al apoyo a la erradicación del trabajo infantil. Miremos cómo en este mapa conceptual podemos dar claridad a los organismos de cooperación internacional que favorecen el desarrollo de este derecho en la educación, especialmente a Colombia. A través del Ministerio de Educación Nacional se pretende que la cooperación que es no reembolsable para el sector educativo, igual la gestión a las relaciones internacionales que el MUEN pueda establecer para estos organismos de cooperación y coordinar así las acciones entre espacios regionales, cooperación privada, otros convenios, la cooperación multilateral y la cooperación bilateral. Así, por ejemplo, para los espacios regionales está la Mercosur, los tratados de libre comercio del sector y la internacionalización de la educación superior, especialmente para jóvenes entre los 16 y 17 años, donde se compite por un viaje de intercambio académico, recreativo y cultural. Asimismo, la cooperación privada permite aumentar el alcance de las políticas educativas con recursos y mayor número de beneficiarios. Otros convenios se enfocan en el espacio común de educación superior en América Latina y el Caribe, el EIC, Espacio de Integración del Conocimiento, y los tratados de libre comercio ya a nivel internacional, especialmente para integrar a estos países y facilitar el tránsito de profesionales. Asimismo, la cooperación multilateral, donde se agrupan varios países como el BID, la OEA, el OEI y la banca multilateral. Y de otro lado, o el mayor número de convenios se tienen en la cooperación bilateral, que son entre dos naciones, o sea, los que establece Colombia con otro de los países. Por ejemplo, el NUFIC con los Países Bajos, JICA con Japón o 42 países más. Esto con el fin de apoyar y asesorar al Ministerio de Educación Nacional en las necesidades de cooperación para establecer prioridades y focalizar acciones. Miremos, por ejemplo, esta tabla donde vamos a ver los detalles y características de esos convenios multilaterales y bilaterales. Por ejemplo, los caminos del Mercosur, que se desarrolla desde 2003 para estudiantes de 16 y 17 años que pueden hacer intercambios de viajes e incluso concursos como el concurso literario del 2013 denominado La Ruta del Café, donde jóvenes de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, Paraguay y Perú se encontraron para favorecer la integración nacional y la diversidad cultural de los pueblos. Asimismo, el Espacio Común de Educación Superior de América Latina y el Caribe y la Unión Europea, con el propósito de favorecer entre los países la movilización de los profesionales.
Los tratados de libre comercio son espacios claves para la integración de los países, la institucionalización de la educación superior como entidades privadas, pero que es donde se vele como que la educación es un bien público. Bueno, de otro lado tenemos la comparación de los convenios bilaterales con el convenio con los Países Bajos para fortalecer las competencias institucionales en el sistema educativo, con JICA, como ya lo habíamos mencionado, que es un convenio con Japón y se especializa especialmente en los profesores de enseñanza de las matemáticas y las ciencias de las matemáticas. Bulgaria, de otro lado, este convenio de reconocimiento de títulos y la colaboración en la esfera educativa. Asimismo, con España, el protocolo de cooperación educativa y cultural, los Estados Unidos como un convenio para promover y desarrollar las relaciones culturales y educativas entre los dos estados por medio de un intercambio más amplio de conocimientos de sus talentos profesionales a través de actividades educativas. Y en Francia con el impacto en los currículos para lograr la enseñanza de este idioma en las instituciones educativas. Veamos otros convenios multilaterales. Por ejemplo, Colombia tiene aliados estratégicos que permiten a las empresas privadas aportar, por ejemplo, con la Fundación Empresarios por la Educación o la Fundación Telefónica, que tiene impacto directamente en las instituciones educativas con programas de fomento del mejoramiento de la calidad educativa y los recursos, por ejemplo, Compensar con Microsoft, Ecopetrol o la Fundación Carolina Colombia con la red Papás, que vincula directamente a las familias en los procesos educativos de las instituciones educativas. También se encuentra el convenio bilateral con México, que es un acuerdo de cooperación educativa entre México y Colombia para la disminución de la violencia en las aulas, tan pertinente en este momento en nuestras instituciones educativas de los bajos extractos socioeconómicos. También podemos ver con detalle las características del convenio multilateral de cooperación privada, donde el MEN establece alianzas público-privadas donde se articulan esfuerzos para realizar programas, proyectos y políticas educativas con recursos iniciativos donde el sector empresarial, en el marco de sus políticas de responsabilidad social, aporta a estas como los que vimos anteriormente. Igualmente, la Organización de Estados Americanos como una cooperación multilateral que coordina organismos internacionales, los cuales agrupan varios países que tienen intereses políticos, regionales o sectoriales afines, ¿sí? Y la Organización de Estados Iberoamericanos, donde también se busca fortalecer el sector educativo colombiano a través de la gestión de recursos de cooperación, tanto de los organismos como de la banca. Igualmente tenemos del otro lado los bilaterales, con Chile para fortalecer las buenas relaciones existentes entre los países y el reconocimiento de los títulos, con Rusia para favorecer también esa cooperación en la esfera de la educación superior, y Alemania, donde se promociona y desarrolla actividades de cooperación de mutuo interés en la formación e intercambio de recursos humanos en áreas que permitan el mejoramiento de la calidad de la educación superior. También podemos observar los convenios multilaterales que se tienen con el Banco Interamericano de Desarrollo para la cooperación multilateral, donde se encarga de hacer préstamos reembolsables o no reembolsables, como las donaciones para proyectos en países de vía de desarrollo, entre los cuales se encuentra Colombia, al igual que el Sistema Regional de Desarrollo y Evaluación de Competencias Ciudadanas, que crea un sistema que sirve para impulsar y desarrollar políticas y programas que sean apropiados para la realidad latinoamericana. Y los programas de Sistema Integrado de Formación para el Capital Humano, en asocio también con el Banco Interamericano de Desarrollo, que fortalece a las entidades territoriales en su capacidad de inducción y acompañamiento a los maestros, evaluar estas intervenciones y apoyar el desarrollo de mecanismos que faciliten la articulación de la educación media con la formación para el trabajo y el mercado laboral. Mientras que del otro lado, en los convenios bilaterales tenemos el que tenemos con Australia,
donde también se favorece la cooperación de la educación y la capacitación con las relaciones en el campo de la educación y la capacitación, igualmente con Cuba, que es un convenio marco de intercambio cultural y educativo entre los gobiernos para intensificar este intercambio, especialmente en los conocimientos técnicos, científicos y culturales. También con España tenemos el convenio para regular los aspectos administrativos y educativos de las instituciones culturales y educativas de Colombia y España. Por lo tanto, este proceso de reflexión y lectura de la presente semana permite sobre todo que conozcamos los programas de cooperación internacional como organismos que apoyan al sector educativo. El aprovechamiento de estos puede considerarse que sea de manera parcial. Me preocupa su impacto y el conocimiento de estos por todas las personas y entidades interesadas, especialmente por los rectores y directivos docentes, ya que si los conocieran más, podrían gestionar apoyos adicionales para las instituciones educativas de extractos socioeconómicos de bajos recursos y en los cuales estos apoyos favorecerían el desarrollo de competencias de nuestros estudiantes, donde muchas veces la visión se limita a su contexto cercano. Tuve la posibilidad de conocer el apoyo que JICA brinda a los maestros que enseñan matemáticas y pude notar el cambio en mí misma y en mis compañeros docentes luego de experimentar con esta estrategia al intercambiar conocimientos, experiencias, metodologías como el estudio de clase, donde la planeación, observación de la clase por los compañeros pares y la reflexión sobre la práctica pedagógica nos permitió transformar nuestras clases a favor del desarrollo de competencias de los estudiantes. Considero que la principal barrera puede ser el impacto que estos convenios logren en las realidades institucionales. Así, por un lado, los directivos deben gestionar como la consecución de estos y la ejecución en nuestros contextos, pero de otro lado estos proyectos y convenios deben adaptarse a las realidades locales y configurarse su aporte según las necesidades e intereses particulares, para no ser vistos como unas acciones que van de paso y que logran entretener a los estudiantes por un tiempo determinado. Para ello, una propuesta puede ser el padrinato a mediano y largo plazo, tanto para profesionales de la educación como para los estudiantes y directivos. Este apoyo estaría relacionado con la colaboración entre pares académicos y permitiría la reflexión permanente desde los procesos de autoconocimiento, autogestión, autoformación y autosuperación de las dificultades, en un discurso dialógico de reconocimiento de la realidad del otro. Por ejemplo, los maestros que logran títulos académicos y con ellos no pueden mejorar sus condiciones laborales, pero tampoco pueden ejecutar en su vida laboral, bien sea en el aula o en la administración, los conocimientos adquiridos en sus estudios, debido especialmente a las políticas estrictas que no permiten las innovaciones en su desarrollo profesional. Allí, el par internacional podría favorecer la ejecución y reflexión de cómo llevar al sistema educativo sus nuevos aprendizajes en favor de sus prácticas educativas y pedagógicas. Con el apoyo de los autores recomendados para esta semana, damos las gracias y terminado el video. Hasta pronto.